Amados hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo mora y gobierne en sus corazones. Continuando con nuestras clases de senda, en este día vamos a ver la conclusión del libro de Ruth. Para esto, antes que nada, los invito a una oración en agradecimiento de nuestro Señor Jesucristo que nos permite estar aquí y ahora compartiendo su Santo Evangelio. Agradeciéndole la vida que nos da, las bendiciones que hemos recibido en estos días de contingencia, también pidiendo por todos los médicos y enfermeras, todo personal de salud que está ahorita en los hospitales, pidiéndole también por todos los enfermitos que están ahí también, y agradeciéndole nuevamente que nos ha sustentado en estos días de contingencia, que no nos ha dejado de su mano, que nos ha dado el sustento espiritual, que nos ha dado el alimento, el calzado y el vestir. Y padres de familia, acompañen a sus hijos en una oración ferviente, también por la Santa Iglesia de nuestro Señor Jesús, porque no nos hemos reunido y ya extrañamos el reunirnos, porque para gozarnos y darle la gloria y la honra. Amén. Señor Jesucristo, bendito y alabado sea tu santo nombre, Padre amado y misericordioso. En este momento, Señor Jesús, yo te doy gracias porque me permites estar aquí y ahora en este momento compartiendo tu santa palabra, porque me has dado la vida, Señor, hasta este momento, porque me has cuidado de mí, me has guardado. Señor, te pido en esta humilde oración, nos des el entendimiento y la sabiduría para poder entender tu bendita y santa palabra. Señor Jesús, dame a mí esa fluidez de palabra para hablar a tus pequeños, esos pequeños que tú me has conferido, Señor, para darles a conocer tu santo evangelio, esa palabra que nos quita la sed y nos da la vida eterna, Señor. Señor Jesús, dame ese entendimiento, Padre de misericordia. También, Señor, en esta humilde oración, yo te pido por todos esos trabajadores de la salud, médicos y enfermeras, laboratoristas, químicos, que están en frente de batalla, Señor, en estos momentos, contra ese pequeño enemigo, Señor, que tú has permitido que sea tu santa voluntad en estos tiempos, que esté entre nosotros, Señor. Realmente tú tienes un plan perfecto para esto que está sucediendo, y es el acercarnos a ti, Señor, porque ciertamente todos te hemos olvidado, Señor. Hemos olvidado que eres nuestro primer amor, y ciertamente este es tu plan, Señor, el que nos acerquemos a ti, el que sepamos que tú estás ahí con nosotros, que tengamos fe, Señor Jesús, como aquellos tiempos del Éxodo, Señor, cuando mandaste las plagas de Egipto, Señor. Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Señor, asimismo te doy las gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas. Te pido por todos mis hermanos de tu Santa Iglesia, Señor, que no hemos visto, que esperemos que se encuentren bien de salud. Y te pido por todos estos pequeños, Señor. Te pido que tú les des entendimiento y sabiduría para elegir el camino que los lleva hacia ti, Señor, que no se desvíen en este mundo. Alabado y bendito seas, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendito y alabado seas por siempre. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, señores padres de familia, hermanos míos, después de esta humilde oración, vamos a empezar con nuestra clase. Como les comentaba, es la conclusión del libro de Ruth, el octavo libro de nuestra Santa Biblia. Les había comentado en clases anteriores que pues muchos estudiosos no lo tienen como un libro de importancia. Sin embargo, es un libro tan importante en su bendita y santa palabra, porque nos deja muchas enseñanzas este libro. Muchos estudiosos lo tienen como la novela rosa de las Santas Escrituras, y no es así, hermanos. No, yo no quiero que lo vean como esa novela rosa que nos pintan muchos.
No, hermanos, no es así. Pequeñitos, pongan atención porque es importante. Este libro tiene mucha importancia, tiene mucha sabiduría, sobre todo porque no nada más nos remite a lo que es en sí el libro, sino nos remite a escudriñar más las Sagradas Escrituras, sobre todo el libro de Proverbios, donde hay mucha enseñanza tanto para varones como para mujercitas. Yo les pido que tengan sus oídos atentos. En este video ustedes tienen la oportunidad de regresarlo tantas veces ya sea posible, tomar notas, escudriñen su Biblia. Yo sé que muchos de ustedes son pequeñitos y sus padres les pueden ayudar. Pídale a ellos, acérquense a sus padres, que les ayuden en la lectura de estas santas escrituras que nos dejó el Antiguo Testamento, Señor. Nuestro Señor Jesús, nuestro Padre Jehová. Yo les pido a los padres de familia, les hago una invitación a que acompañen a sus hijos en este maravilloso mundo de conocer nuestro Santo Evangelio. Ese Evangelio que nos dejó el Señor Jesús para que seamos como Él dice que somos su gran de creación, pues demostrémoslo en el camino de nuestro Señor Jesús. Entonces ahora sí vamos a ver que nuestros textos bases para la conclusión de este libro es el capítulo de Ruth, el capítulo 4 en sus textos 16 y 17. Esos son nuestros textos bases para la conclusión de este libro. Este libro en sí nos deja 7 temas. Nos puede dejar más, pero para ustedes que son pequeñitos, pues podemos abordarlos de esta forma. Ya para nosotros más grandes, pues sí, nos podemos abordar en diferentes contextos. Pero para ustedes es lo que yo he extractado. Dios ha puesto su Santo Espíritu en mí para que yo hable a través de él. Entonces, esos 7 temas los vamos a abordar ahorita. El primero es el plan de Dios, que no es exclusivo. Dios tiene un plan perfecto. Dios creó este universo, lo creó tan perfecto que todo tiene ya un plan designado por él. Entonces, el plan de Dios en este libro nos dice que no es exclusivo nada más de los judíos, porque recuerden que Ruth era moabita y pues fue impactada en los judíos a través del matrimonio con Boaz. Nos habla en el capítulo 2, los versículos 11 y 12, nos habla donde Boaz reconoce a Ruth porque ha oído hablar de ella, de cómo ha tratado a su suegra. Entonces, eso le da a entender de que es una mujer que ya renunció a lo que era, a lo que ella era antes, que era una mujer idólatra, porque sus padres, pues recuerden que eran moabitas y adoraban a muchos dioses. Entonces Boaz reconoce que es una mujer fuerte, valiente, porque dejó padre, madre y se vino a vivir con su suegra, porque reconoce que tiene un solo Dios. Dice, tu Dios será mi Dios, y a donde fueres, yo iré contigo. Entonces, en ese capítulo, en el capítulo 2, en los versículos 11 y 12, Boaz reconoce a la mujer que es Ruth, una mujer que ya se injertó, que ya está siendo aceptada en la tribu de Judá, a través de Noemí, porque conoce a Jehová. Y en Efesios 2, que yo les invito a que lo lean con sus papás, en el capítulo 2, pues nos habla el apóstol Pablo nos está hablando de que el Señor Jesús, al derramar su sangre en esa cruz, quitó esa pared que dividía tanto a judíos como a gentiles, porque vino a ser un solo pueblo, una sola iglesia. Vino a ser, ya no eran circuncisos e incircuncisos, ya no. Éramos ya, con el amor del Señor Jesús en esa cruz, al derramar su sangre, vino a ser un solo pueblo, ya no más solo judíos. Y ahora somos un solo pueblo entre judíos y gentiles. Entonces, ahí está hablando del plan de Dios, que no es exclusivo de su pueblo Israel. Él vino a unir esos dos pueblos, a unir a gentiles
con judíos, los gentiles, aquellos que no creían en él, pero que fueron a través de todos esos hombres profetas de la antigüedad que fueron hablando, fueron atrayendo más gente, y entonces eran excluidos. ¿Por qué eran excluidos? Porque no se circuncidaban, porque pensaban que los iban a contaminar. Entonces muchos de ellos pues eran extranjeros y no les permitían estar. Entonces, al derramar el Señor Jesús su preciosa sangre en esa cruz, vino a romper con esa pared, y entonces hizo un solo pueblo, una sola iglesia. Dice en el Evangelio de Juan, dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces esa es para todos, no nada más para judíos, para su pueblo Israel, es para todos. Entonces yo les invito a que lean esos textos y se maravillen del plan perfecto de toda la creación de Dios. Ya tiene un plan para ti, para mí, para ustedes, tiene un plan. Solo hay que doblar nuestras rodillas y pedirle y decirle a Dios: aquí estoy, pongo tu vida en tus manos y háblame. Dios nos habla a través de las oraciones. Háblame. Realmente que muchos que estuvimos afuera en el mundo, realmente ahora que lo estamos conociendo, pues sabemos que Él tiene un propósito en mi vida. Y ya les había comentado que busquen ese propósito. Pídanles en una oración: ¿cuál es el propósito de mi vida? Servirte, Señor. Porque a eso fuimos creados, para servirle al Señor, para adorarle, para honrarle, para alabarle. Para eso fuimos creados. El tema número 2 nos habla de las mujeres que son coherederas de la gracia de Dios. Coherederas junto con el hombre de la gracia de Dios. No hay ni judío, ni griego, ni varón. O sea, también la mujer está incluida en esa gracia. ¿Por qué? Porque más adelante lo vamos a ver, cómo la mujer está incluida en esa gracia. La mujer temerosa de Dios no es porque le tema, no es porque le huya a Dios, sino porque está en su ley, construye una casa edificada con la palabra de Dios. A eso se refiere. Las mujeres coherederas de la gracia, aquellas mujeres que son temerosas porque llevan la palabra de Dios en su vida y Dios las apoya. Lo vamos a leer en Gálatas 3:28 y en el primer libro de Pedro 3:7. Lean esos textos bíblicos, ayúdense con sus padres, los más grandes, los adolescentes, en oración, hijos, pídanle a Dios que les dé ese entendimiento para poder discernir la palabra, lo que les quiere decir en estos textos bíblicos el Señor Jesús. Es muy importante que ustedes sepan que las mujeres nos podemos sujetar a los hombres, a nuestros maridos, pero eso no quiere decir que ellos nos maltraten, ¿no? Simple y sencillamente que llevemos la palabra de Dios en el hogar. Si nuestros hijos llevan una vida en la palabra de Dios, no se van a apartar de ellos aunque fueran grandes. Así lo dice también en Proverbios. ¿Sí? Instruye al niño en su camino y aunque fuera viejo, él va a seguir en el camino de Dios. Por eso dice que las mujeres son coherederas de la gracia. ¿Sí? Nuestro punto número 3, voy a borrar. Nuestro tema número 3 nos habla de cómo debe ser una mujer cristiana. Ya lo habíamos visto anteriormente. Y aquí nos vamos a remitir al libro de Proverbios, en su capítulo 31,
del 10 al 31. Proverbios capítulo 31, versículos del 10 al 31. Ciertamente todo el capítulo de Proverbios 31 nos habla de cómo debe ser una mujer, nos habla de los dos tipos de mujeres que hay, pero ahorita lo que nos está enseñando esta palabra es cómo debe ser la mujer cristiana, la mujer que lleva a Dios en su corazón, la mujer que lleva atado a su cuello la ley de Dios. Nos está hablando de esa mujer que puede ser esposa, puede ser madre o simplemente una mujer ejerciendo su derecho que le dio Dios de ser una mujer. Esposa. La esposa la van a encontrar en Proverbios 31, 10 y 12. ¿Cómo debe ser esa mujer? Pues esa mujer es la que debe de llevar, como les decía, en su corazón, llevar atada la ley de Dios. Si esa mujer lleva atada la ley de Dios, la hace una mujer temerosa. No quiere decir que, les voy a repetir, no quiere decir que sea una mujer que le tenga miedo a Dios, que le tenga miedo a este ser misericordioso. No, es una mujer que es reverente a su palabra, que la lleva por obra, ¿sí? Es una mujer fuerte. Y ahí nos habló también de Ruth, cómo mostró su fortaleza al renunciar a su familia, al renunciar a su padre y a su madre, e ir con Noemí, que era su suegra, e ir con ella y al decirle: yo iré donde quiera que tú fueres y tu Dios será mi Dios. Entonces, una esposa es una esposa que lleva en su corazón la ley de Dios, es temerosa, que quiere decir que es reverente a la palabra de Dios, ¿sí? Una madre nos habla en el capítulo 31, en los versículos 13 al 17. Muchos de ustedes pues tienen una mamá, ¿verdad? ¿Cómo es su mamá? ¿Su mamá cómo es? Pues una madre se preocupa de que ustedes desde la mañana se levantan mucho antes que ustedes para preparar su alimento. El alimento que los ha de tener fuertes para hacer todas sus actividades. Su mamá no se está quejando de que se tiene que levantar temprano. No, ella cuida de ustedes. Ella cuida de ustedes porque Dios así se lo hace saber a través de sus escrituras. Cómo tiene que cuidar a su familia. No nada más a ustedes, sino también a su esposo. Entonces, esa madre que se preocupa por sus hijos, se preocupa por el alimento, no solo material, sino el alimento espiritual, constantemente les habla de Dios, les llama la atención y siempre les dice: acuérdate de Dios, acuérdate del Señor Jesús. Esa es una madre. Y ahí nos dice en Proverbios 31, 13 al 17, cómo debe de ser esa madre, cómo debe ser esa mujer que ha sido madre, cómo debe cuidar de sus hijos. Dice, es una mujer que está atenta no nada más a ustedes, también a sus tareas del hogar, a tener ordenado su hogar, porque también Dios así se lo hace saber. Una mujer que es ordenada porque Dios le hace saber que todo debe tener en orden, para que también su familia sepa que el orden también lo estableció Dios, ¿sí? Acuérdense en Génesis, Dios no hizo todo en un día, ¿verdad? Lo hizo ordenadamente en 6 días, y en el séptimo descansó. Entonces, desde ahí nos está diciendo Dios cómo debemos ordenar a las mujeres, cómo debemos tener nuestra vida ordenada, y además en familia, con nuestros hijos. Y en la mujer, fíjense bien, en la mujer nos habla en el capítulo 31, recuerden que estamos en Proverbios, 18 al versículo 31.
de que hay una mujer, pues, independientemente de sus estudios, porque pues, muchas mujeres han ido a la escuela, a la universidad, hay mujeres que son profesoras, etcétera, ¿no? Pero ¿qué creen? Que Dios, en su bendita y santa palabra, a la mujer les enseña a ser administradoras. ¿Por qué? Porque el varón es el que lleva el sustento, es el que lleva el dinero o trae los alimentos también. Entonces la mujer se vuelve una administradora, porque ella sabe, ese dinero lo va a destinar para todos ustedes, para su educación, para sus zapatos, para su vestido, para el pago de la luz, si está rentando, para el pago de la renta, ¿sí? Y si es alimento, bueno, para ordenar todo cómo se va a hacer en la semana ese alimento, si le llevó lentejas, si le llevó frijoles, bueno, entonces un día vamos a cocinar lentejas, otro día frijoles. Eso, Dios le da la sabiduría a la mujer para ser una administradora, una buena administradora de su hogar. Entonces, vean todo lo que Dios nos lleva en su bendita y santa palabra a hacer a las mujeres. Y no nada más a las mujeres, también a los varones, pero ya tendrán su momento de que la palabra de Dios nos hable de los varones. También fíjense que les hace a las mujeres que todo lo que ellas tengan puedan consultar con su marido, que no sean, que ellas lo hagan por propia voluntad, sino que lo consulten, porque en el hogar pues ya son dos, y se dice en el argot del mundo que dos cabezas piensan mejor que una. Entonces la mujer también debe consultar todo lo que tiene que hacer con su marido. Entonces la hace también una mujer sabia, pero todo eso lo pide en oración y Dios la ayuda. Bueno, vamos a ver ahora el 4. ¿Ya se fijaron ustedes que estábamos viendo el libro de Ruth y de ahí nos remitió al libro de Proverbios? ¿Ya se fijaron que entonces, se acordaron ustedes que en una clase anterior les había dicho que la Biblia, pues todos los libros están entrelazados unos con otros? Y de esa forma ustedes lo pueden constatar. El número 4 nos habla de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios y su cuidado y providencia. Fíjense bien, ahí nos va a hablar en los textos bíblicos de Ruth 1, 16, 4, 13 y 2, 3. ¿Por qué? De su soberanía. Ruth estaba reconociendo la soberanía de Dios. Cuando le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios. Ya estaba reconociendo que había un solo Dios. Ya estaba, esta mujer ya tenía tiempo ya siendo esposa de un hijo de Noemí, y por lo tanto pues ya conocía que había un solo Dios. Pero en ese hablar a Noemí, ella le estaba reafirmando que había un solo Dios. Estaba reconociendo la soberanía de Jehová. En el 4:3 es cuando ella se casa con Boz. En el 4:13 se casa con Boz y estaba reconociendo también la soberanía de Dios, porque ella se estaba sometiendo a la ley de los judíos. Y así, por eso fue aceptada, porque la reconocieron como una mujer que estaba aceptando la ley de Jehová. Y en el 2:3 nos habla de una mujer trabajadora, una mujer que tenía iniciativa. Trabajadora, ¿por qué? Porque era una mujer viuda, al igual que su suegra.
eran viudas y ella tenía que verse cómo iba a poder llevar el sustento para las dos. Entonces, ahí estaba reconociendo la soberanía de Dios, su cuidado al momento de que se le permitió espigar en los campos de voz, y la providencia, porque Dios provee todo. Dios es el dueño de todo lo que nos rodea. Dios conoce las necesidades de cada uno de sus hijos. Y si al más pequeño pajarito le da de comer, pues también a nosotros. Dios nunca nos deja sin el alimento, sobre todo el alimento espiritual. Al más necesitado de consuelo, Él se convierte en su consolador. ¿Sí? Entonces, ahí en este libro está reconociendo Ruth la soberanía de Dios, su cuidado y su providencia, siendo Dios nuestro proveedor, nuestro gran consolador, nuestro médico divino también, porque aún en las más terribles enfermedades que tengamos, Él está con nosotros. Y si Él lo permite con un solo propósito, el que lo reconozcamos, que necesitamos de Él. ¿Sí? Nosotros siempre necesitamos de Él. ¿Sí? En el punto número 5, nos va a hablar de la genealogía. La genealogía que es de la línea mesiánica. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Que no conozco esas palabras. Bueno, pues nos habla de la descendencia de todos los antes, se puede decir parientes, antes de que naciera el Mesías. De eso nos va a hablar este libro. Este libro de Ruth nos va a hablar de eso para empezar, desde el Génesis, en su capítulo 38. Fíjense bien, ahí en Génesis nos habla del hijo de Jacob, que ya es Israel. Nos habla de uno de sus hijos que se llama Judá, que Judá, ya lo habíamos visto, tuvo un hijo con Tamar. Ese hijo se llamó, si no me recuerdo, ¿es Férez o Fares? No recuerdo en este momento, pero es Judá, Tamar, y su hijo fue Férez o Fares, no recuerdo exactamente, pero ya tendrán la oportunidad de verlo. Tamar era anteriormente había sido esposa de un hijo de Judá, que había quedado viuda. Ya les había hablado de esa pequeña historia. Bueno, después sale, en esta genealogía sale Salmón, que se une a Rahab, y de ahí nació Boz, el nombre del cual nos hablan en estos capítulos, en la Biblia, ¿sí? Y entonces después es Boz con Ruth, y ellos tienen a Obed. Y así nos van hablando. También eso lo pueden ver en Mateo, en su capítulo 1. Ahí nos habla de toda la genealogía. Ahí se van a encontrar todos estos que yo les acabo de decir. ¿Quién era Salmón? Salmón era primo de Caleb y se casó con Rahab. ¿Se acuerdan quién era Rahab? ¿Sí se acuerdan quién era Rahab? Pues aquella mujer que permitió, que escondió a los 2 espías que fueron a Jericó. Pues ellos eran los padres de Boz. Y Boz se casó con Ruth y engendraron a Obed.
Y Obed engendró a Isaí, Isaí que fue el padre del rey David. Y eso también nos habla en el capítulo 4 de Ruth, que es lo que estamos viendo en los versículos 17 al 22. Ahí nos va a hablar de esa parte, donde también mencionan a Noemí, que Noemí fue en Aya de Obed. Aya quiere decir que se convirtió en la cuidadora de Obed. ¿Ya se fijaron cómo todo eso va entrelazado? Todo va entrelazado. ¿Y por qué? Porque él tenía un propósito. Entonces, Obed tiene a Isaí, e Isaí a David. Y en la genealogía que viene completa en el primer capítulo de Mateo, ahí se van a dar cuenta ustedes hasta que llega hasta José. Que aunque Jesús no fue engendrado por José, fue utilizado para protección de María, para que María no fuera una mujer señalada. Porque acuérdense que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces ese libro nos habla de esa genealogía mesiánica que viene desde Génesis 38. Ahí lo pueden ustedes constatar, porque ya habíamos visto lo de Judá y Tamar. Voy a borrar para ver el tema 7, el siguiente tema, perdón, que es el 6. El 6 que nos muestra a Boaz como figura. Entonces, acuérdense que Boaz nos habla este libro de Boaz como figura de Cristo. ¿Por qué? Porque nos habla de la redención. Acuérdense que redimir es rescatar. Entonces, él como varón judío, pues le permitió rescatar a esa familia que estaba integrada por Noemí y Ruth, les permitió rescatarlas de la ignominia donde vivían. Ignominia, ¿qué es ignominia? Pobreza. Acuérdense que habían regresado de Moab con las manos vacías, pero con el corazón lleno de Jehová. Entonces, ahí nos lleva a nosotros, ¿quién es nuestro rescatador? Pues es Jesús, el Señor Jesucristo. Él nos rescató al entregar su vida y derramar esa preciosa sangre por nosotros, por estos pecadores que somos nosotros. Él nos rescata para tener vida eterna. ¿Sí? Sabemos que no somos perfectos, aunque fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Señor, pero Él nos dio la libertad de elegir el camino del bien y el mal, ¿sí? Y como tal, pues por eso viene a rescatarnos, a rescatar a todos aquellos que eligen vivir en el mundo, a todos aquellos que eligen vivir en los placeres mundanos, que eligen hacer el mal antes del bien. Entonces, Él vino a rescatar a todos esos pecadores. Vino a rescatarme a mí, a ti, a todos nos vino a rescatar. ¿Y cómo nos va a rescatar? Pues leyendo su bendita y santa palabra, llevando todos sus preceptos, todas sus leyes, llevándolas como Él quiere. Acuérdense que yo les había comentado que qué hermoso sería que la venida del Señor, que no sabemos cuándo es, pero que cuando Él viniera nos encontrara haciendo lo que Él nos quiere, que sea honrándolo siguiendo la ley, su ley de Él, ¿sí? Entonces, qué bonito sería que nos encontrara haciendo lo que a Él le agrada. Y por último, el punto número 7, que es el trono de Israel. El trono de Israel por derecho del rey David, a Cristo Jesús, que es nuestro Rey de Reyes. Es nuestro Rey de Reyes. ¿Por qué se le dice Rey de Reyes? Bueno, porque
Fíjense bien, más adelante lo vamos a ver en el libro que sigue al de Ruth, que es el libro de Samuel, que es un pacto que hace Jehová con el rey David, que le dice que su trono va a ser perpetuo por la eternidad a través de Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro Rey de Reyes. Y eso lo habla en el libro 2 de Samuel, en su capítulo 7. Todo el capítulo 7 nos habla del pacto que hace Jehová con el rey David, donde le dice que su trono va a ser perpetuo hasta que llegue en su linaje al Señor Jesús. Entonces, vean que este libro no es como nos dicen algunos, que no es de importancia. Claro que es de suma importancia. Todos los libros de la Biblia tienen su importancia, por eso están ahí, ¿sí? Y algunos pues dicen, no, que este libro no es importante. Pues sí es importante, porque ya les había comentado que este libro empieza en los libros de los jueces, tal vez en Gedeón, donde cada quien hacía lo que quería, pero encontramos a dos figuras o a tres que no hacían lo que querían, sino que estaban en la ley de Dios. Y como tal, pues ellos, en ese tiempo donde había un libertinaje, ellos se sujetaban. Ellos y algunos más que estaban a su alrededor, porque recuerden que no todos son hijos rebeldes, no todos, ¿sí? Algunos nos portamos bien. También en su casa ustedes pueden llevar esto por obra, porque si ustedes se portan bien en su casa, ¿qué obtienen? Un apapacho de papá, un estás bien, hijo, ¿verdad? Y siempre van a obtener algo. Entonces, como hijos de Dios, que somos hijos de Dios, que somos princesas de Dios, somos príncipes de Dios, pues también tenemos nuestra paga si nos portamos bien. Y esa paga será nuestra vida eterna. Con esto concluyo el libro de Ruth, esperando que no les queden muchas dudas. Recuerden, los videos los pueden ustedes escuchar y ver, o no nada más escuchar las veces que ustedes quieran. Anoten sus dudas, todo lo que tengan dudas, aún con la lectura que hagan ustedes jóvenes, si tienen dudas, anótenlas, y ya cuando Dios así lo quiere, lo permita, que nos volvamos a reunir, disipar todas esas dudas con ayuda de Dios. Eso es todo, pequeños. Que la gracia y la paz de todos, que sea con todos ustedes.